vamos a hacer un análisis de la cultura política y democrática en el Perú y Latinoamérica en el 2021. Hoy conversamos con Patricia Zárate, ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Señora Zárate, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en un primer momento de lo que significa el Barómetro de las Américas y cuáles son los resultados que han arrojado para Perú. Coméntenos, por favor, ¿de qué trata? El Barómetro de las Américas es una de las principales encuestas de opinión pública en temas de cultura política y valores democráticos que se hace en el continente. No solo en América Latina, sino también incluye Estados Unidos y Canadá, y también el Caribe, ¿no? Entonces, nosotros como Perú participamos desde el año 2006, sin embargo, el barómetro comenzó en el 2004. Cada 2 años hace una ronda de encuestas con un núcleo de preguntas que se mantienen a lo largo del tiempo y que se aplican en todos los países, y además cada país a veces tiene algunas preguntas en especial. Y lo que hacemos es, luego de tener esa ronda de encuestas nunca hay un número fijo en realidad, pero casi nunca bajan de 20 países. Entonces se tiene la comparación de principales indicadores de estos temas, ¿no? Bien, en todo caso vamos a revisar cuáles son los resultados que se tienen en nuestro país y vamos a ver algunos gráficos que hemos seleccionado en el sentido de la democracia. Veamos el primero, por favor. Este es en referencia al apoyo de la democracia en el Perú. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué piensan los peruanos? La pregunta que se ha planteado es, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? ¿Qué indica, señora Zárate? A ver, lo que tenemos con esta frase que es tan emblemática, digamos, porque lo que se pregunta es su acuerdo con el régimen de gobierno. Intrínsecamente, si está de acuerdo con la frase de que es el mejor régimen de gobierno. Puede tener errores, pero es la mejor forma de gobierno conocida. A lo largo de todos los años, lamentablemente, Perú siempre ha estado por debajo del promedio regional, pero acá lo que nos indican las cifras es que en la última ronda, 1 de cada 2 cree que esto es así, ¿no? Que realmente la democracia es la mejor forma de gobierno. ¿Y qué implicancias tiene esta percepción en los peruanos? A ver, si no tiene digamos, el apoyo tan mayoritario, que ahorita no es, está en un punto medio, digamos, ¿no? Si no tiene el apoyo mayoritario, no necesariamente vas a defenderla, no necesariamente estás de acuerdo con esa frase, puedes pensar que hay otras maneras de ejercer un mejor gobierno, lo cual se va a traducir también en otros temas como el apoyo a salidas autoritarias, ¿no? Ese es el peligro que corremos. Bien, ahora en el siguiente gráfico se habla respecto a la satisfacción de la democracia y tenemos en un periodo de tiempo desde el año 2006 hasta el año 2021. ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos en ese sentido? Si hablamos de Perú a lo largo del tiempo, lo que encontramos es que en el año 2021 que se hizo la última encuesta, Perú muestra su nivel más bajo de satisfacción con la democracia, que es 21%. A lo largo de todos los otros años, el año más bajo previo a esto fue el 2019, que fue hace 2 años, ¿no? La encuesta previa, que llegó a 28%. Eso quiere decir que una cosa es que yo apoye a la democracia como forma de gobierno en términos ideales, que es lo que hablábamos en la pregunta anterior. Sin embargo, con esta pregunta es cómo yo evalúo cómo está funcionando ese sistema en mi país. Y acá solo 2 de cada 10 dicen que están satisfechos con la forma en que funciona. Eso tiene que ver no solamente con la democracia en sí misma, como ya dijimos, la otra pregunta es más intrínseca al mismo término, sino con las propias autoridades o cómo la ciudadanía ve que funcionan sus autoridades. Si uno ve a lo largo del tiempo, el mayor apoyo que hubo, la mayor satisfacción que hubo con la democracia fue en un gobierno,
que fue el gobierno de Humala en el 2012. Y llegó a su pico máximo y de ahí volvió a bajar y lamentablemente parece que la línea va en declive todo el tiempo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que esta situación cambie, que en lugar de que baje, suba? ¿Qué es lo que opina usted que tienen que hacer las autoridades? A ver, creo que son dos partes de un problema, ¿no? No solo las autoridades, sino la ciudadanía. Por un lado, el lado de las autoridades, los funcionarios, es ejercer un mejor gobierno, tratar de evitar problemas de corrupción, ir minimizando los problemas de corrupción que suele haber, pero lamentablemente ha ido creciendo, a la par que ha ido creciendo la democracia, pareciera que hubiera ido creciendo este tema. Dar mejor solución a los problemas que vive la ciudadanía, pero por el otro lado, por el lado de la ciudadanía, requiere también una mayor participación, ¿no? Una mayor implicancia en lo que significa el sistema democrático y participar políticamente. Entonces, no es que otros van a solucionar el problema, sino que todos somos parte de él, todos vivimos en el Estado peruano. Entonces, cada uno, la sociedad por su parte, debería tratar de asociarse, participar en política y mejorarla. Y por el lado de las autoridades también es ejercer un mejor gobierno, ¿no? Ahora, algo que está muy ligado a este tema de la democracia es la tolerancia que tenemos como peruanos a una posible o un posible cierre del legislativo nacional. Esto también resulta preocupante. Veamos el siguiente gráfico que evidencia, ¿no?, este barómetro. En el tema del cierre del Congreso, lamentablemente siempre ha habido una mayor tolerancia o más bien un mayor apoyo con que los otros países. Inclusive en el año 2019, antes de que efectivamente se cerrara el Congreso en Perú, el apoyo a esta medida llegaba casi a 60%. Era el país que tenía el mayor apoyo e incluso casi doblaba a Colombia, que era el que le seguía, ¿no? Este año es diferente porque El Salvador está en primer lugar, ¿no? Y sigue Perú, pero igual es un porcentaje muy alto. Sí, precisamente es el gráfico siguiente que nos indica que es El Salvador quien tiene un nivel de tolerancia de 51%. ¿Y a qué responde esta tolerancia al cierre del Congreso? Creo que ahí hay dos temas que van juntos, ¿no? En general, el Congreso nunca ha tenido muy buena aprobación. Así como el Congreso no ha tenido muy buena aprobación en general, y no solo en Perú, sino en varios países, tampoco lo tienen los partidos, ¿no? Entonces, y los partidos por lo general son los que se ven mucho más reflejados en el Congreso, porque finalmente uno tiene que elegir a congresistas a partir de que están en las listas de los partidos políticos. Entonces, como que el Congreso representaría justamente eso, ¿no? O sea, los dos temas que no nos interesan, y no solo no nos interesan, sino que no nos gustan. Pero además de eso, creo que desde el año 2016, con ese parlamento que tuvo una mayoría tan absoluta y que no dejaba gobernar al presidente de ese entonces, que era Kuczynski, creo que ahí se ha agudizado este problema, ¿no? Este problema que es una salida, como decía, justamente es una salida autoritaria, ¿no? Como que podría pensarse que la democracia podría vivir, un régimen democrático podría vivir sin un parlamento. Entonces creo que eso justamente es uno de los problemas que tenemos en el país. Claro, ahora vamos a revisar el siguiente gráfico y es respecto a las prioridades o los temas que más le interesan a la población. La pregunta que se ha planteado en este gráfico es ¿cuál es el sistema político que le parece mejor para el Perú? Un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se puede elegir a las autoridades o poder votar para elegir a las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios. Si vemos el primer gráfico de la derecha, ¿qué es lo que nos arroja, señora Zárate? A ver, si a las personas se les plantea elegir entre tener elecciones y tener ingresos básicos y servicios básicos,
la mayoría opta por ingresos y servicios básicos. Y esto ya lo habíamos visto y lo habíamos adelantado en el año 2020, que el APOP realizó en Perú una encuesta of the cycle, fuera del ciclo del barómetro, donde preguntaba lo mismo. Y era mayoritario el deseo de contar con ingresos y servicios básicos y no tanto elecciones. Y tiene que ver mucho también con la baja confianza que hay en las elecciones en Perú, ¿no? Que ya es un tema que se ha dado desde hace varios años, que ha empeorado en los últimos años en realidad, pero que ya se venía dando, ¿no? Bien, y hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y precisamente junto tenemos otro gráfico que evidencia las prioridades entre la libertad de expresión y los ingresos básicos y servicios, y esto podría resultar bastante alentador respecto a la participación a la percepción de la ciudadanía. Sí, porque en realidad es... una cosa es tener servicios básicos garantizados, pero no tener derecho a decir lo que uno piensa, ¿no? O a protestar, como sucede en otros países, ¿no? En China, por ejemplo, ¿no? O sea, se garantiza un ingreso básico, pero no hay derecho ni siquiera a usar redes sociales como usa todo el mundo, sino específicamente a determinadas redes sociales y con muchas limitaciones. Entonces, creo que eso es, como usted dice, es alentador. Creo que la gente no va a ceder en un derecho básico, que es la libertad de expresión frente a los servicios. Es cierto que hay mucha desigualdad, que hay mucha pobreza, pero frente a perder la capacidad de expresarse, creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Teniendo una ciudadanía que cada vez se empodere más. Claro que sí, eso evidencia también el afán de la ciudadanía por vivir en una democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. De igual manera, un gusto. Cuídese.